Hay una hermosa fábula de Esopo sobre un león que quería cruzar un río y no sabía cómo. El cruce no era un capricho. Del otro lado estaba la Argentina que soñaban todos en la selva. Mayormente los gorilas. El resto de los animales medio que no sabían lo que querían y se peleaban por ver quién los representaba. Cuestión es que el león quería llegar a la tierra soñada, pero cada vez que ponía una patita en el agua, lo mordían las pirañas cucas que nadaban contra las corrientes económicas del liberalismo. En eso aparece un pato en la orilla y le dice: ¿te cruzo, guapo? Y el león le responde: pero oíme, no me vas a dejar de garpe en el medio del río, ¿no, pato? Soy pata. Discúlpame, pensé que eras un pato rolinga. No, soy pata y no te persiga que te cruzo. Y entonces el león se acomoda como puede arriba de la pata y van los dos a cruzar el río. Y ahí nomás, cuando van por la mitad, la pata le dice: te tengo que dejar a pata. ¿Cómo? Dice el león refunfuñando. Lo que oíste. ¿Cómo me haces esto?, le dice el león. Está en mi naturaleza, responde la pata. Y así es que la pata lo deja y el león cae por una cascada al grito de: ¡salvame, Hayek, pero no Selma! Y la pata vuelve a la orilla, donde se encuentra con un gato que le pregunta: Yolita, siempre, dice la pata, ¿te cruzo? Pero oíme, no me vas a dejar de garpe en el medio del río, ¿no? No, dice la pata, eso nunca. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de País de Boludos, un país ordenado donde hay inflación de chistes y superávit de risas. Un fenómeno interesante se viene dando con las investigaciones sobre grandes causas de corrupción en la Argentina. No responden a ningún partido en específico, no solo son transversales, sino que además son cooperativas, como que tiraron la ruleta y salió muerden todos. El peronismo, los libertarios, los macristas, empresarios de esos que ganan las licitaciones, y ahí es cuando la justicia federal dijo: no nos dejen afuera, y entraron a negociar expedientes, en fin. Después dicen que en Argentina no hay buen clima de negocios. Algo así está pasando en la causa de la AFA, que en el verano había una noticia tras otra sobre los avances y retrocesos en la causa, una auténtica cadena nacional. Hasta Paca Paca estaba preparando un especial infantil titulado La AFA Fana. En este escándalo había de todo: documentos, fotos, drones, guita, póster desplegable de Chiqui Tapia y Pablo Tobillino vestido de gángster de los años 30, y de pronto le encontraron vínculos con la familia Maíquez y ahora salieron a frenar el carnaval carioca en pleno PPPPP. Porque resulta que el camarista Carlos Coco Maíquez, uno de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, festejó su cumpleaños 74 en la quinta de Tobillino, que dicen que además de la casa puso los calentitos. Y Coco es el padre de Juan Bautista, el ministro de Justicia que nombró Karina Milei, que seguro puso la torta. Y que además ambos fueron al retiro del lago escondido con los directivos de Clarín, que pusieron la zaraza. Y para renovar el agua del estanque judicial, el gobierno se apuró a meter el nombramiento de 74 jueces. 24 mandaron en medio de la sesión del Senado, entre ellos el hijo del juez de la Corte Suprema, Horacio Rosati, Emilio Rosati, que tuvo que responder durísimos cuestionamientos antes de asumir. La segunda pregunta, que tiene que ver con los colores de su corbata. ¿Están cerca de su corazón? Digamos que son los mismos colores de mi corazón. Usted tiene denuncias por acoso sexual y 2 alcoholemias le dieron positiva. Eso dispara la siguiente pregunta: ¿su corbata es de Boquita? Me imaginé. No más preguntas, su señoría, gracias. Y algo similar a la causa de la AFA está pasando con la causa por el SIRA, el sistema de importaciones que autorizaba a discreción la aduana de Guillermo Mitchell del subgobierno de Alberto Fernández entre 2022 y 2023. Esos años dorados que parecía que lo peor que nos iba a tocar en esta década era la pandemia. Todo apunta a un sistema de choreo con financieras de la que morderían todos y que además también conduce a la AFA y, por qué no, al financiamiento de la campaña de Javier Gerardo, que parece que le gusta bastante hacer clean casta. Y ahora comienza a pasar lo mismo en la causa por el robo de materiales de la Red Federal de Fibra Óptica en la empresa estatal de satélites ARSAT, que derivó en la detención del expresidente de la empresa, Facundo Leal. Le allanaron un departamento en Palermo y una casa en Mendoza y encontraron $2,5 millones, 128 gramos de ketamina, 164 gramos de MDMA cristalizado, más de 70 pastillas de éxtasis, cocaína y
y cannabis. Además le encontraron equipos de espionaje profesional de esos que usan en las películas, por lo que ahora no saben si es corrupto, narco o espía. El tema es que cuando empezaron a tirar de la piola para ver quién saltaba, encontraron que si bien fue presidente de ARSAT en el gobierno de Alberto, en el gobierno libertario ejercía como presidente del organismo de control de aeropuertos y a su vez viene de un sector interno de funcionarios conocido como la Banda de los Mendocinos, vinculada al ex gobernador de esa provincia, Rodolfo Gabrielli, y por ello le conocieron vínculos con el empresario cercano a Santiago Caputo y los Estados Unidos, Leonardo Escaturice, con los dueños de Edenor, Telefe y otras empresas, José Luis Manzano y Daniel Vila, y con el mundo de la AFA, incluido Pablo Tobillino. Con ese elenco armás 5 telenovelas. Bueno, ya seguiremos estos temas en un programa más adelante, pero mientras tanto vamos a hablar de otro de los temas que pasó esta semana, que es que cuando se levanta polvareda, como venimos diciendo en los últimos programas, la Pato ya siente que el coche le pide cambio de carrocería y busca la excusa para justificar la ruptura con Javier Gerardo por el lado de la ética, el terreno donde a la Pato nadie la corre porque lo bajan los de gendarmería de un escopetazo. Es que el Jabo se moría de ganas de voltear el pliego para ser jueza federal de María Verónica Micheli por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Amón, algo tan antojadizo como irregular, y Bullrich dijo que no iba a ser cómplice definiéndose como objetora de conciencia, algo que agarró a más de uno de sorpresa, que la Pato tenga conciencia. Y para alimentar la persecuta de Javier Gerardo, que prende fácil como grama bahiana en Jardín de Nordelta, esta semana trascendió que el Mauricio estuvo muy activo porque cuando hay sangre en el agua, el calabrés le suena el celu con el ringtone de Tiburón. Se juntó con la Pato y después cruzó el charco a Colonia para reunirse con pesos pesados del mundo corporativo, conocidos como los empresarios de la diáspora: Marcos Galperín, Jonathan Kovalivker, Gabriel Sánchez Catena, Eduardo Batista y otros, con el objetivo de conseguir financiamiento para reconstruir el PRO y empezar a pensar en 2027. Y allá se fue a presumir de su reunión con la Pato. La dejé aceleradísima, dicen que dijo, frase que también sirve para describir la inflación cuando terminó su mandato. Pero bueno, los Macri son así. Uno te hace una oferta que no puedes rechazar, mientras el otro se manda una demostración de fuerza. Jorgito hizo formar a toda la fuerza. Me hace acordar una serie. Ah, ya sé, El cuento del malcriado. Les recordamos que País de Boludos es un programa que necesita del financiamiento de su público para existir, ya que no solo los que hacemos este programa, sino también a los que hacemos Desayuno todas las mañanas, o Fingir Coherencia, o Desorden Mundial, cobramos exclusivamente con las suscripciones mensuales y los aportes únicos de nuestro público. Eso nos permite decir lo que se nos canta, pegarle a quien nos parece y hacer los chistes que nos gustan a nosotros y a ustedes sin que nadie medie en esa relación. Así que si te gusta País de Boludos o cualquiera de los otros programas que salen por PDB, ayúdanos a mantenernos e incluso expandirnos como lo hicimos este año. No te cuesta nada, te lleva menos de un minuto suscribirte y con solo 7 lucas por mes podés aportar para que estos programas persistan y se mantengan. Apuntale con la cámara de fotos del teléfono a este QR y si nos estás mirando desde un celu, podés entrar desde tu navegador a pdb.com.ar o al link que está en la descripción. Sin dudas, el hecho político de la semana deriva del espantoso femicidio de Agostina Vega en Córdoba, que despertó una enorme movilización popular y nos recordó que a 11 años del Ni Una Menos la violencia machista sigue tan vigente como el animal print. Tan vigente que hasta volvió a debatirse el término acuñado hace ya 14 años, la figura del femicidio, el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer, y según las Naciones Unidas se originan en las desigualdades de género, la dominación masculina, la misoginia y la creencia del agresor de que la víctima es un objeto de su propiedad. En Argentina se comete un femicidio cada 36 horas, prácticamente 2 cada 3 días. Datos que hablan de que no es el feminismo el que se pasó 3 pueblos, sino que la sociedad tiene roto el GPS.
Pero lo cierto es que hubo un intento del gobierno de reinstalar la idea de que los femicidios no existen, que son todos homicidios. Como decía Diana Mondino, los chinos y los asesinatos son todos iguales. De hecho, la propia ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, evitó usar el término en el caso de Agustina Vega. Dijo que un homicidio, sea cual fuere, refleja muchos frentes, un historial complejo y que el mejor paso para avanzar es tener la verdad completa, combinando no solo antifeminismo, sino un revisionismo de la dictadura en un verdadero cóctel morboso. Solo le faltó agregar una gota de racismo y decir que los homicidios de mujeres los cometen los negros, pero negros de alma, y le gritaban bingo del casinazi. Hasta Eduardo Feynman salió a aclarar que el caso de Agustina era un femicidio. Ojo, luego se encargó de echarle un poco de responsabilidad a la madre para que no le dijeran zurdo. Aunque últimamente, no sé si es la edad o qué, pero al Edu lo veo cambiado. Si no estuvieras sentado acá, ¿estarías en la marcha, sí o no? Yo no. Yo sí. En el foro de Davos de 2025, Milei criticó el agravante de femicidio, argumentando que implicaría valorar de manera distinta la vida de hombres y mujeres ante la ley. Una pavada absoluta que ignora el hecho de que no todo asesinato de una mujer implica un femicidio y para el caso hay un montón de otros agravantes de homicidio y nunca lo que se juzga es el valor de la vida de la víctima, sino el accionar del criminal, que en el caso de los femicidios más del 50% de los casos es un ex o una pareja actual. Quieren punitivismo para el robo, pero para el asesinato de mujeres, no, eso es favoritismo. Pero como decía el general, peor que decir es hacer, y con la excusa de la ideología de género y alegando que los recursos debían concentrarse en políticas generales de seguridad y asistencia social, se pegó tremendo ajuste en todas las áreas de prevención y contención, siempre amparándose en la mitología de los curros. Esta vez fueron contra el curro de ser mina. La eliminación del Ministerio de la Mujer fue la más publicitada, pero solo fue la punta del iceberg del desmantelamiento. Entre 2024 y 2025 fueron eliminados, absorbidos o desfinanciados varios programas que trabajaban específicamente en prevención y asistencia ante situaciones de violencia de género. El programa Acompañar, que había alcanzado a más de 300.000 personas entre 2020 y 2023, registró recortes cercanos al 90%. Y la línea 144, que brinda contención, información y asesoramiento a mujeres y personas LGBTIQ+, 24 horas, 365 días al año, sufrió una reducción presupuestaria cercana al 64%. El gobierno, sin embargo, está probando un prototipo que reemplazaría esta línea por una hecha con IA que sale mucho más barata y, según dicen en La Rosada, también es muy diver. Bienvenido a la línea de atención para víctimas de violencia de ambos géneros del mejor gobierno libertario de la historia. Si usted quiere entender por qué la figura del femicidio legaliza que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, marque 1. Si quiere escuchar el paquetazo, marque 2. Si quiere oír frases inspiracionales del Toto Caputo sobre los mercados internacionales y el precio del dólar, marque 3. El gobierno entra en una contradicción con este tema de los femicidios. Por un lado dice que no existen y por el otro que bajaron. La patota aseguró que en la gestión de Javier Gerardo bajaron un 25%. Y más allá de que ese número en sí puede ser engañoso, según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2023 hubo 250 casos y en 2025 hubo 200. No hay que ser campeón olímpico de matemáticas para saber que eso da una caída del 20% y no 25%, que igual es un montón, pero como dice Sebastián en La Sirenita, tomémoslo con pinzas. Hay quienes señalan que en este dato hay una trampita metodológica. La Corte Suprema mide causas judiciales iniciadas. Claudia Acuña, directora del observatorio Lucía Pérez, sostiene que el año pasado hubo mucha presión para cambiar las carátulas de las causas de femicidio. Eso pasó con el caso de Lucía Pérez, la joven de Mar del Plata asesinada en 2016. El año pasado la Cámara de Casación hizo un cambio de carátula de femicidio a delito de violación agravada. Decir que bajaron los femicidios por los cambios de carátula es como agregarle ceros a los billetes y decir que son millonarios. Mira, te agregué un cero. Ahora estos no son 2.000, son 20.000. Sí. ¿Son más ricos? Y si son 20.000, sí. Otro tema basado en estadísticas flojitas de papeles son las falsas denuncias. La senadora Carolina Lozada presentó en 2025 un proyecto de ley para elevar las penas hasta 6 años de prisión. Pero los ministerios públicos fiscales dicen que las falsas denuncias representan aproximadamente una causa de cada 1000 en el sistema penal, el 0,09%. Y no es que no sea un problema y es importante, el tema es que es menor. Y si lo equiparo con el problema mayoritario de los femicidios, estoy construyendo una falacia. Qué raro que no la haya detectado Milei, que es más fan de desmentir
falacias que de usar luces azules. Y el problema que puede empeorar esta ley de falsas denuncias es mucho mayor. El problema mayoritario es el subregistro de la violencia real. Según el Observatorio de Género de los Ministerios Públicos Fiscales, el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia de pareja en algún momento de su vida, pero la gran mayoría no realizó denuncia alguna. Y no mencionar este hecho al hablar de denuncias falsas no parece muy honesto. Algo de esto charlaba el año pasado Tenenbaum con la propia Carolina Lozada. En el proyecto que vos presentás, el sujeto que va a ser castigado es la mujer que vos suponés que es por falsa denuncia. Tal vez sea por una denuncia verdadera que no pudo probarla, que va a terminar siendo castigado. Porque la justicia es arbitraria en esto. No es así. Estás equivocado. Bueno, si una mujer denuncia una persona que sea absuelta no implica una falsa denuncia. Puede ser por falta de prueba. Tampoco. Y eso no implica que haya una falsa denuncia. Está bien, pero para probar dolo en alguien que dice la verdad o la dice la mentira, el mecanismo es el mismo, con lo cual puede caer alguien que dice la verdad o puede caer alguien que dice la mentira en la siguiente. Y si el juez dice que hubo dolo, ¿cómo probás el dolo? Lo probás el dolo por la decisión del juez. Estamos hablando, ahí no estás hablando del proyecto, ahí estás hablando del juez. Mucha de esta arbitrariedad, que suele ir más en contra de las mujeres que a favor, se vio justamente en el caso de Agostina, no solo en el Poder Judicial, sino también en la fuerza de la ley, arrancando porque la propia policía de Córdoba no le tomaba la denuncia a la madre porque se encontraba jugando Belgrano de Córdoba a la final de un torneo de fútbol. Se ve que no tenían ni un cabo de Talleres. Y ni hablar del papel de la fiscalía del doctor Raúl Garzón. Tardó días en dimensionar el nivel de riesgo sin activar la alerta Sofía con rapidez y priorizó las hipótesis que apuntaban a la conducta de la víctima, la famosa pollerita corta, sin poner el foco del primer momento en un hombre que ya tenía antecedentes por violencia contra una mujer. Y aunque después terminó reuniendo evidencia clave como registro de cámaras y rastreo de vehículos y celulares que llevaron al hallazgo del cuerpo, el fiscal coronó todo con una conferencia de prensa impregnada de congratulaciones caninas. Hoy los veía trabajar a esos animales con tanto aporte. Cuando se dirigía y se orientaba a la búsqueda, si yo le diría que acá hay que entregarle una medalla de distinción a alguien, es a ese perro de gran capacidad que permitió en superficie una parte y bajo la superficie, llegar con su olfato, con el labor y con la guía de los profesionales que los conducen. Puede ahorrarse el cinismo, puede ahorrarse el cinismo. El acusado, Claudio Barrelier, tenía una causa previa del año pasado por privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Según la denuncia, una mujer logró escapar semidesnuda de su vivienda después de haber sido retenida, obligada a desnudarse, atada y amenazada por Barrelier, que por este hecho estuvo detenido solo 20 días. Pero el fiscal Iván Rodríguez ordenó su liberación, pese a que no se le hicieron pericias psicológicas, no se elevó la causa a juicio y solo se le impusieron 2 fianzas por 5 millones de pesos, además de la obligación de presentarse semanalmente ante la fiscalía y atender un curso para tratar su adicción a las drogas. Por ahí no tienen experiencia en el tema, pero la droga te desinhibe, te pone pelotudo y te hace creer que bailas bien, pero no te hace un femicida. La justicia trató con una liviandad sospechosa un caso de privación ilegítima de la libertad con abuso sexual, con un delito descubierto casi flagrante, lo que debería haber llevado a una condena obvia, y sin embargo la causa quedó en la nada y no solo no hubo una prisión preventiva, sino que en medio que el fiscal Ramírez la archivó. Y se sospecha que esto que se debe a que Barrelier fue apadrinado dentro del peronismo cordobés por un famoso abogado penalista, Ricardo Moreno, a quien le encontraron este audio que por supuesto alegó que fue generado con inteligencia artificial, lo que se conoce judicialmente como la Gran Españolo. Y se entró a laburar un pibe con un certificado de buena conducta en blanco, no tenía antecedente penal alguno, y bueno, después el pibe se echó un moco, ¿qué culpa tengo? Así como se entró un pibe y se entra 500. Se conoció un audio últimamente cuando decía de su voz que dice que hizo entrar a 500 personas. ¿Es cierto, no es cierto? ¿Es real, no es real? No, no es real, es un audio editado, malintencionado, su voz. Cortado, es mi voz. Lamentablemente la violencia de género es una de las cosas más transversales que existen en la política nacional e internacional. Es una estupidez decir que es de peronista, que es de libertario, de lo que quieran. Lo que sí se puede decir es que si se reproduce un discurso que no condena la violencia machista, o por lo menos se la iguala a cualquier otra violencia, si se desfinancian los programas, se revictimiza a las víctimas, se le busca la responsabilidad a las familias o directamente se las acusa de ser ligeritas, todos esos discursos, seguro, 100%
puerto seguro, ayudan a eternizar el machismo estructural de la sociedad y a hacer que los victimarios crean que son impunes. Por lo pronto, la enorme movilización del miércoles es una reacción que nos recuerda la urgencia de tratar estos temas desde lo cultural. Como varones, la importancia de escuchar, de hablar con amigos, de detectar el machismo propio y ajeno y de accionar, de ayudar activamente a erradicarlo, sin perpetuar los silencios y sin perpetuar la impunidad. Y como Estado de fortalecer las políticas públicas y financiarlas, en lugar de darse palmaditas en la espalda y felicitar a los perros por encontrar cuerpos que la sociedad falló en proteger. Bueno, vamos con la sección de comentarios que dejó el programa pasado en el que hablábamos del desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas, pero antes queremos dedicarle este programa a la memoria del Indio Solari. Independientemente de que algunos de nosotros y nosotras son más o menos ricoteros, realmente fue la adolescencia, no solo de mía, sino también de los que tienen la mitad de mi edad y a su vez los que tienen un cuarto. O sea, fue la banda de sonido de la adolescencia de 3 generaciones y la persona quizás más influyente que tuvo el rock nacional, así que cómo no estremecerse con esta noticia y cómo no querer mandarle un gran beso. Así que nada, fuerza a todos los ricoteros y un abrazo afectuoso para todos y todas. Y ahora sí, los comentarios. Matías Andrés Leiva nos dice: se supone que es gracioso esto, cuánta decadencia los pseudo kirchneristas. Bueno, la verdad que no hubo muchos comentarios, ni buenos ni malos, medio poquito comentario. Se ve que no resultó tan polémico o los haters simplemente ya están viendo otras cosas, pero bueno, gracias a esto, con este mediocre comentario, Matías entró. Gabriel Ignacio dice: creo que es un programa muy boludo, siempre datos muy boludos, los videos que usan los más boludos de todos, el guión medio boludo y los chistes boludísimos. ¿Por qué mejor no se cambia el nombre del programa de boludo? Ja. Es tan boludo el comentario que dudo si no fue a propósito. Pero bueno, de todos modos es acorde con el programa. Te mandamos un besote, Gabriel Ignacio. Alejandro Resnick dice: decirle chiste a la apertura me parece un poco pretencioso de su parte. El resto bien, como siempre. ¿Y quién le dice chiste o no? O sea, en ningún momento dijimos: ahí viene el chiste. Y clases de idioma árabe, la verdad no se sabe si, quizás por ya la incidencia del árabe, ya escribe que no se le entiende nada, pero dice: soy nariz, yutsede, zurdos, no vuelven más. Emoji de risa, emoji de risa, emoji de risa, emoji de risa, emoji de risa. Bueno, abrazo contenedor para vos que lo estás necesitando. Clases, idioma. Y cuando uno ve además en el avatar, hay una figura oriental, pero oriental de extremo oriente. Todo rarísimo. Bueno, vamos para arriba. Están fallando los comentarios. Lucas Muñoz corrige, dice: Gustavo y Guille son mellizos, no gemelos. Mira, te voy a decir una cosa, como mellizo. Todos los mellizos somos gemelos biovulares. Y todos los gemelos son gemelos monovulares, pero gemelos somos todos. Así que si querés, no le decimos gemelos, le decimos mellizos. Pero igual creo que ellos son gemelos, para mi gusto. O como te gusta decir, gemelos biovulares. Te mando un beso, Lucas. Diego Pérez Goglix dice: hola Fede, me suscribí recién y me encanta País de Boludos, me desangustian los domingos. Y eso es lo que me gustó, que es el verbo que eligió: me desangustian. Yo te desangustio, tú te desangustias, él te desangustia, nosotros nos desangustiamos, vosotros os desangustiáis, ellos se desangustian. Primera conjugación, ¿no? No sé, no me acuerdo mucho. Bueno, Diego López por último dice: Fede, hoy me suscribí, ya estoy en condiciones de decir que soy su empleador, por supuesto. Ya sos nuestro jefe. Así que lo que vos digas, Diego, vos decime barro, salto, cabeceo, corro, limpio y barro, lo que vos prefieras, ¿eh? Y si vos querés ser empleador de este proyecto, también podés. Y la empresa más barata de todas para convertirte en jefe, con 7.000 pesos por mes, de ahí para arriba, ¿eh? Recordamos que necesitamos 5.000 jefes, ni 2.000, ni 3.000, ni 4.000. Ya llegamos a 4.130 y pico, pero necesitamos más. Así que si realmente te gusta este programa y decís: che, quiero que esto se sostenga y crezca porque esta gente tiene ideas geniales, bueno, ponle que lo de ideas geniales no lo pienses, aportá este QR, mirá qué flor de QR te mostramos, le apuntás con el teléfono y ahí nomás le sacás una foto, vas a ver que aparece, no le saqué la foto, pero cuando lo enfoque va a aparecer abajo, le das clic al link y vos sabés.
Y si no, entras a pdb.com.ar. Y si no, tenés el link, si sos vagoneta, abajo en la descripción del video. También preguntaban, ¿no? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito del exterior? Podés, y sin entrar a PayPal, si querés también por cualquier medio, Bueno, les mando un beso. Chao. Ahora vuelvo conmigo. Con ustedes, Fede Simonetti. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Además de suscribirse económicamente a País de Boludos, que es algo que necesitamos urgente y necesitamos llegar a 5.000 para definitivamente decir, bueno, listo, nos expandimos y seguimos creciendo como canal. También, si pueden, suscríbanse al canal, tocan ahí la campanita que está ahí abajo para que les lleguen las notificaciones de cuando sale un nuevo video. Y si pueden, comenten, compartan, cuéntenle a la gente que quieran o hagan lo que quieran con este video que sirva para moverlo. Y además contarles que si quieren ver mi show de stand-up no político, que no tiene nada que ver, o por lo menos no habla de temas de coyuntura política, pueden verlo en el Paseo de la Plaza los viernes y las entradas se encuentran en fedesimonetti.com. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos el domingo de la semana que viene.